Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre las medidas de dispersión. Primera parte. Primero vamos a recordar un poquito sobre datos agrupados. Los datos agrupados son aquellos que se organizan en clases que llamamos intervalos. Por ejemplo, en esta tabla de acá. Si observas, los datos van en intervalos. Por ejemplo, dice que va, la tabla trata del tiempo de estudio de una cantidad de estudiantes. Entonces, si ves, el primer dato es de 0 a 15, es decir, que hay 18 estudiantes que estudian entre nada y 15 minutos. Que hay 8 estudiantes que estudian entre 15 y 30 minutos y así sucesivamente. Entonces no es un dato en concreto, sino son intervalos o un conjunto de datos que tiene un inicio y tiene un final. Ahora, para esos datos en intervalos, cuando tenemos los datos o nuestras tablas están organizadas de esa forma, ubicamos en la primera columna los intervalos de clase, que son los que veíamos en el ejemplo, de 0 a 15, de 15 a 30, de 30 a 45 y así sucesivamente. Cada uno tiene un límite inferior y uno superior, es decir, que en el anterior el límite inferior es 0 en el primero y el límite superior es 15. El dato más pequeño es el inferior y el dato más grande es el límite superior. La frecuencia es la cantidad de datos que entran en esa clase, es decir, el número de veces o el número de datos que pueden incluirse en ese intervalo de datos. Si regresamos a la tabla, por ejemplo, 18 es la frecuencia de esta clase. Es decir, que hay 18 estudiantes que pueden, que contestaron, digamos, estudian entre nada y 15 minutos a la semana. Entonces esta es la frecuencia, el número de veces que, o el número de datos que se incluyen en este intervalo. El rango es la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor, es decir, de esta forma de acá. Esta fórmula también sirve para datos no agrupados, lo vamos a ver más adelante. El ancho a la amplitud del intervalo se obtiene restando el dato mayor menos el menor y luego dividiendo entre el número de clases. Por ejemplo, si regresamos a nuestra tabla, lo que tenemos que hacer es hacer una resta, como dice acá, al dato mayor menos el menor de la clase. En este caso, este es el rango. El dato mayor fue 120 minutos y el dato menor fue 0 minutos. Entonces, si hacemos esta resta, a 120 le quitamos 0, esto es 120. Entonces, luego 120 hay que dividirlo entre el número de clases. Entonces, el número de clases, veamos cuántas eran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, si nosotros hacemos esa división de 120 entre 8, obtenemos 15. Es decir, que el ancho de clase es 15. Y si observas, es evidente, digamos, que de 15, por ejemplo, de 0 a 15 hay 15. De 15 a 30, la diferencia es 15. De 30 a 45 es 15. Ese es el ancho de clase. El espacio, digamos, o la cantidad de datos que hay entre el límite inferior y el límite superior para todas las clases. El ancho de clase no es distinto. Siempre es el mismo para todas las clases. Entonces, si continuamos, teníamos también la marca de clase o punto medio. El punto medio es el promedio entre el límite superior e inferior, es decir, la suma del límite superior más el límite inferior y luego esto lo dividimos entre 2. Ese es el punto medio y esto se obtiene para cada clase. Veamos también los tipos de frecuencia que podemos tener en nuestros datos, tanto en datos agrupados como no agrupados. Entonces, primero
tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece o se repite un dato en una serie de datos. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada intervalo entre el total de datos. Es decir, esto que tenemos acá. Frecuencia relativa igual a frecuencia absoluta entre el total de datos. Para la frecuencia relativa porcentual, se va a obtener multiplicando esta frecuencia relativa por 100%. Eso es para cada una de las clases. Ahora, otro tipo de frecuencia que se puede utilizar en las tablas normalmente con intervalos, que es cuando se ocupa esto, es frecuencias acumuladas. Una frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas anteriores de un intervalo, incluyendo la frecuencia de ese intervalo. Y se representa por F sub A, frecuencia acumulada. La frecuencia relativa acumulada se calcula dividiendo la frecuencia acumulada entre el total de datos y se representa como frecuencia relativa acumulada, FRA. Estudiemos o repasemos, más bien dicho, las medidas de tendencia central antes de estudiar las medidas de dispersión, porque las medidas de tendencia central son importantes o son claves para calcular las de dispersión. Las medidas de tendencia central nos permiten determinar los valores promedios o centrales de una serie de datos. Entre estas están la media aritmética, moda y mediana, son de las más importantes. Veamos la media aritmética. Si los datos están no agrupados, es decir, que no hay intervalos, usamos la siguiente fórmula. Se representa la media aritmética con una X y una barra, y esto es igual a este símbolo sigma, representa una sumatoria. Entonces, cuando tú veas este símbolo, está hablando de sumas, no se te olvide. Es la suma de X y, donde X y es cada dato, multiplicado por la frecuencia absoluta y luego todo eso dividido entre N, que es el total de datos. Entonces, hay que hacer esta suma de cada uno de los que están arriba y luego dividir. Quizás para que quede un poco más claro, voy a hacer una corrección. Aquí sería XI por FI entre N. La sumatoria solo es para los valores que están arriba. Esta N es el total de datos. Puede ser mayúscula o minúscula. Entonces, XI es cada dato, representa cada dato. F es la frecuencia absoluta que decíamos que es el número de veces que aparece un dato. Y N es el total de datos que tiene la serie. Ahora, para la moda y la mediana, cuando los datos no son agrupados. La moda se define como el valor que posee mayor frecuencia absoluta, es decir, que se repite más veces en el conjunto de datos. Se representa por la X y como un sombrerito, se le dice. O MO de moda. Mientras que para la mediana es el dato central de una serie de datos ordenados, y esto es importante. Para determinar la mediana, los datos deben estar ordenados ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Normalmente los ordenamos del más pequeño al más grande y se simboliza de esta forma o de esta de acá. Cualquiera de las dos formas es permitido. Ahora, para la mediana se pueden dar dos casos. Que la serie de datos tenga una cantidad par. Es decir, por ejemplo, que tenga yo 10 datos. Sabemos que 10 es un número par. Entonces, si tengo una cantidad par de datos, la mediana se va a obtener promediando los valores que están justo en medio, los dos valores que están en medio. Pero si la cantidad que yo tengo son impares, por ejemplo, sabemos que 11 es un número impar, entonces la mediana la va a ocupar el valor que esté en esta posición. N, recordemos, es el total de datos, ¿verdad? Y
sería n más 1 entre 2. Entonces el valor que esté en la posición n más 1 sobre 2 es el que va a ser o va a tomar el valor de la mediana en una serie de datos, recordemos, ordenados. Ahora, veamos un ejemplo. Determinemos la media, moda y mediana de estos datos que representan el número de hijos de 20 familias encuestadas. Las respuestas fueron 2, 4, 1, 1, 5, 2, 7, 3, 3, 5, 8, 1, 0, 4, 5, 3, 3, 2, 1 y 1. Si sumas y ves son 20 datos. Primero hay que ordenarlos. Siempre es recomendable que lo ordenemos porque eso nos permite ver más fácilmente la frecuencia de cada dato. Cuando lo ordenamos, te puedes fijar que el 0 aparece una vez, el 1 aparece 5 veces, el 2 aparece 3 veces, el 3 aparece 4, el 4 aparece 2, el 5 aparece 3 y el 7 y el 8 aparecen una vez cada uno, ¿verdad? Ahora, si tú no lo quieres hacer así, lo puedes hacer en una tabla también, que también es una forma un poco más ordenada de representar. Ahora, para la media, recordemos que la fórmula es, lo voy a escribir aquí, para que la recordemos, es la sumatoria de cada dato por su frecuencia entre el total. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el primer dato que es 0 y lo multiplicamos por su frecuencia. Recordemos que la frecuencia es cuántas veces está apareciendo este valor. Como el 0 solo aparece una vez, multiplicamos 0 por 1. Más, ¿por qué más? Porque recordemos que este símbolo significa sumatorio. El siguiente valor es 1. ¿Cuántas veces aparece el 1? 5, por eso aparece multiplicándose por 5. El siguiente valor es 2. ¿Cuántas veces aparece el 2? Aparece 3 veces. Más el siguiente valor que es 3. ¿Cuántas veces aparece el 3? 4 veces. Luego el 4 aparece 2 veces, el 5 aparece 3 y el 7 y el 8 aparecen una vez cada uno. Al sumar todo esto, queda 61. Y 61 entre 20, porque eran 20 familias encuestadas, es 3.05. Lo aproximamos a 3 porque estamos hablando de personas. Es decir, que hay un promedio, en promedio estas familias andan teniendo 3 hijos. Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, como estamos hablando de personas, los decimales no son muy lógicos de utilizar, ¿verdad? No podemos tener 3 personas y un pedacito. Ahora, la moda es el dato que tiene mayor frecuencia. Si te fijas, el 1 aparece 5 veces. Entonces, la moda es el valor 1. Para la mediana, como son 20 familias, es un número par, tenemos que tomar los dos valores centrales, es decir, el valor que está en medio. Como son 20, tendríamos al valor 11 y 12. Si veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si sumamos esos dos números que están en la posición 11 y 12, que es 3 más 3, y lo dividimos entre 2. 6 entre 2 es 3, es decir, que esa es la mediana. Ahora veamos la media aritmética, pero para datos que están agrupados en intervalos, como vimos en el ejemplo del inicio. Ahora, para esto la fórmula es la sumatoria de la frecuencia por el punto medio entre el total, ¿sí? Esa es la fórmula. Ahora no usamos los datos, sino que el punto medio, que ya sabemos que es la suma de los dos límites entre 2. Entonces, nuevamente, F es la frecuencia absoluta, P sub M o PM es el punto medio y N es el total de datos. Veamos este ejemplo. En la siguiente tabla se tienen los datos del tiempo que un estudiante dedica a estudiar o a hacer tareas a la semana, y se encuestaron 50 estudiantes y lo que se obtuvo fue la tabla que veíamos al inicio, ¿verdad? Determinemos el punto medio y la media aritmética.
sin el punto medio no podemos calcular la media aritmética. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer, calcular el punto medio de estos datos. Entonces, tomamos el dato, la tabla, y agregamos dos columnas. En una columna vamos a poner el punto medio y en la otra la frecuencia por el punto medio. ¿Por qué? Porque si recuerdas, en la fórmula de la media dice que hay que multiplicar la frecuencia por punto medio. Luego sumar todo eso y dividirlo entre el total. Entonces el punto medio es la suma de este más este sobre 2. Entonces 0 más 15 entre 2 es 7.5. 15 más 30 entre 2 es 22.5 y así con cada una de las clases o intervalos. Ahora que ya tenemos el punto medio, hay que multiplicar este punto medio por su respectiva frecuencia absoluta. 18 por 7.5 es 135, 8 por 22.5 es 180, 10 por 37.5 es 375 y luego lo hacemos esta operación con cada una. Para la media, ya encontramos los puntos medios. Ahora lo que nos falta es la media. La media dice que hay que sumar todo esto que está acá, se lo sumamos y hay que dividirlo entre el total de datos. Como el total de datos son 50, entonces al sumar es 1650 entre 50, eso es 33. ¿Qué me está diciendo este valor? Que en promedio, el promedio en que los alumnos están estudiando a la semana son 33 minutos. Ese es el promedio de estudio de los estudiantes, valga la redundancia, a la semana. Ahora, para los datos que están agrupados en intervalos, vamos a ver únicamente la clase modal y la clase de la mediana. Más adelante, cuando avances en otros cursos, y vas a poder estudiar cómo calcular la media y la moda y la mediana para datos agrupados de una forma un poquito más, no complicada, pero sí un poco más trabajosa. En este nivel solo vamos a aprender cómo identificar cuál es la clase modal y la clase de la media, es decir, en qué intervalo se va a ubicar la moda y en qué intervalo se tiene que ubicar la mediana. Entonces, para la clase modal es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta, mientras que la clase de la mediana es el intervalo cuya frecuencia acumulada contiene el valor n entre 2. Recuerda, n es el número de datos que hay, el total. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo 50 datos y lo divido entre 2, eso es 25. Si yo busco en las frecuencias acumuladas, donde cabe o podría incluir ese 25 fácilmente, entonces en esa clase o intervalo se tiene que ubicar la mediana. Ahora, vamos a entrar al tema que nos compete, que son las medidas de dispersión, pero en esta primera parte vamos a estudiar solo para datos no agrupados, es decir, datos que no están en intervalo. Y en la siguiente sesión vamos a aprender sobre las medidas de dispersión, pero para datos que sí están agrupados en intervalo. Entonces, las medidas de dispersión son las que nos permiten saber qué tan concentrados o alejados o dispersos, más bien dicho, están los datos alrededor de una medida de tendencia central, específicamente la media aritmética. Algunos ejemplos de este tipo de medidas son el rango, una desviación, la desviación media, desviación típica, varianza y coeficiente de variación. Nosotros no estudiaremos todos, pero sí estudiaremos la mayoría. Para determinar estas medidas, todo va a depender del tipo de datos, si son agrupados o no, pero como les decía, hoy vamos a aprender con datos no agrupados. El primero es rango y desviación. El rango ya habíamos estudiado que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, mientras que la desviación es la diferencia entre un dato y la media aritmética. Entonces, el rango decíamos que era el dato mayor menos dato menor, pero la desviación es cada dato menos la media o promedio, ¿verdad?
Si hacemos la suma de todas las desviaciones, tiene que ser 0. Esa es una propiedad de las desviaciones. La varianza se define como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones de una serie de datos. Es decir, en fórmula, si lo queremos ver, se representa por esta sigma. Esta también es sigma, pero es una sigma minúscula. La que vimos allá es una sigma mayúscula. Entonces, sigma cuadrado, es decir, la varianza es igual a la sumatoria de la frecuencia de cada dato multiplicada por, si te fijas, esto que está acá son las desviaciones. Entonces, si elevas la desviación de cada dato al cuadrado y luego lo multiplicas por la frecuencia, luego tienes que sumar todo eso y dividirlo entre el total de datos. Entonces recuerda, en este caso, que FI es la frecuencia absoluta, XI representa cada dato y X barra es la media, ¿verdad? La media aritmética. Y N pues ya sabemos que es el total de datos. ¿Sí? No se te olvide eso. Ahora, y este símbolo decíamos que es suma, representa una sumatoria. A medida que el valor de la varianza sea grande, esto está diciendo que los datos están más dispersos. Si los datos son más chiquitos, si la varianza es más pequeña o es casi cercana a 0, significa que los datos están muy concentrados alrededor de la media aritmética. La desviación típica tiene una definición muy particular y muy fácil. Es prácticamente es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si yo le saco raíz cuadrada a la varianza, obtengo la desviación típica. Esta es una de las medidas de dispersión más utilizadas. Y obviamente, porque esto está al cuadrado y todos es una sumatoria, y al ser una raíz cuadrada, los valores no pueden ser negativos. Pueden ser mayores o iguales que 0, pero nunca van a ser negativos. Veamos un ejemplo aplicando esto. Determinemos la varianza y la desviación típica de los datos que vimos en uno de los ejemplos, que son el número de hijos de 20 familias encuestadas. Ya habíamos encontrado que la media era 3.05. Recordemos que la vamos a utilizar porque la fórmula lleva el valor de la media ahí. Entonces la varianza tiene esta fórmula, es la frecuencia de cada dato por las desviaciones al cuadrado entre el total. Bueno, si quieren verlo así, el primer dato, si se recuerdan, era 0. Entonces 0 menos 3.05 al cuadrado lo multiplico por el número de veces que aparece el 0, solo una. Más, porque recordemos que es una sumatoria, el siguiente número que era 1 menos la media al cuadrado por el número de veces que aparece el 1, 5 veces. Y así hasta llegar al número 8. Luego sumamos todo eso y lo dividimos entre el total. Al sumar esto da 86.95 y al dividirlo entre 20 da 4.3475. Para hacer un valor de la varianza es un valor bastante alto. Ahora la desviación típica. La desviación típica habíamos dicho que solo era la raíz cuadrada de la varianza. Como ya encontramos la varianza, aplicamos raíz cuadrada y eso nos da un valor de 2.085. No podemos concluir mucho, pero en general, porque el valor es no tan lejano, pero sí lejano a 0, sí están dispersos. Si te recuerdas, hay datos, uno de los datos es 0, es decir, que hubo una familia que no tiene hijos, pero hubo una familia que tiene 8 hijos. Y si recordamos, la media era 3 hijos, entre 3 y 8 hay 5 números de diferencia. O sea, hay valores que están bien lejanos a la media. Entonces sí, son algo dispersos los datos que se obtuvieron al hacer esta encuesta.